Muchas gracias por estar con nosotros hoy en nuestro Facebook Live de los Museos Colonial y Santa Clara. Y muchas gracias por atender todos estos llamados que hemos hecho de todas nuestras actividades digitales y toda la parrilla que hemos construido para ustedes, para llevarles todos estos contenidos que tenemos desde un museo colonial hasta sus pantallas de los celulares, de los computadores. De hecho, la actividad que tenemos hoy surge del martes preguntón. Varias personas el martes, que es una actividad que estamos haciendo semanalmente, que efectivamente estamos cumpliendo, recibimos preguntas de todas las personas interesadas en algún tema relacionado con historia, patrimonio y colonia. Consultamos con expertos y con miembros del equipo de trabajo esas respuestas que ustedes tienen. Entonces, recibimos muchas preguntas relacionadas con los temas de curaduría y museografía y por eso nos acompañan hoy dos miembros del equipo de trabajo, Ana María Torres, que es historiadora y magíster en historia javeriana, de la Universidad Javeriana, y Felipe Palacio, que es nuestro museógrafo. Él es historiador de pregrado y tiene una maestría en diseño de espacios expositivos de Central St. Martin del Reino Unido. Entonces, hoy nos une este tema de curaduría y museografía. De museografía y curaduría. La idea no es tanto tratar de definir qué es curaduría y qué es museografía, sino a partir de un estudio específico, un estudio de caso, en esta ocasión vamos a trabajar la exposición Tradición en la Revolución, que fue nuestro aporte desde el Museo Colonial para la celebración del Bicentenario del 2019. Esta se inauguró el 6 de agosto del año 2019 y cerró hace muy poco. Pero entonces lo que queremos saber es con nuestros dos miembros del equipo, cómo fue desde su perspectiva el trabajo desde la curaduría y la museografía para esta exposición. Entonces le doy paso a Felipe, que está por lo pronto acá con nosotros. Hola a todos, ¿cómo van? Pues es muy grato para el museo estos espacios y abrir como la posibilidad de hablar con todos los que están conectándose con los museos. Mm, ya hemos tenido como la oportunidad de conversar a través de Instagram, de Twitter y otros lados y creo que todos estos días han sido una gran experiencia. En cuanto a lo que nos habían preguntado, es cierto que ha habido muchas preguntas a través de nuestras redes precisamente sobre definir un poco qué es museografía y qué es curaduría, cuál es la diferencia entre las dos. Entonces lo que decidimos fue hacer esta conversación hablando un poco de esta exposición para que se aclaren un poco esas dudas, pero también surjan otras y las podamos conversar aquí entre todos. La exposición de Tradición en la Revolución, que fue la que inauguramos el año pasado como motivo de la conmemoración de la batalla de Boyacá del 2019, cumpliéndose en 2019, la batalla en 1819, pues evidentemente tenía unas implicaciones celebratorias interesantes. En el caso del diseño, que es lo que me compete a mí, y especificando en los espacios disponibles en el museo, tomamos una decisión que en primera medida pues es bastante importante en temas museográficos y fue hacer la exposición en los dos museos, es decir, en el Museo Santa Clara y en el Museo Colonial también, es decir, que en realidad estábamos trabajando con dos exposiciones al tiempo. En el caso del Museo Santa Clara, lo que se hizo fue especificarse en la conexión que tenían el museo, el espacio museal de Santa Clara, que es el espacio de la iglesia de Santa Clara, hoy Museo de Santa Clara. En ese caso, lo que se trató de exponer fue la importancia que tuvieron los sermones en la época de la independencia, ¿no? Esta es una investigación de Viviana Arce en su momento. Y en el caso del colonial, ya el contexto mucho más amplio de la independencia, cómo influenció o influyó sobre el arte y los procesos culturales en el siglo XIX. En términos museográficos, entonces, ya ahora Ana les voy a contar un poco el tema de la investigación.
Pero cuando nosotros recibimos la investigación, y aquí hay que hacer la salvedad, entonces, de qué es lo que hace museografía. Museografía, la primera tarea de museografía es digamos que, honrar lo que la investigación realizó. Esa es como la primera tarea, ¿no? Entonces, hay un cuerpo de investigación y la tarea del museógrafo es cómo hago para que esa investigación, las piezas que contiene esa investigación, los contenidos de esa investigación, se vean en el museo específico, ¿cierto? Entonces, la primera tarea es honrar lo que dice la investigación. Entonces, la investigación tiene unas piezas, tiene unos contenidos, tiene unos títulos, tiene unos textos, tiene eso cómo hago en términos de diseño para ubicarlo en el espacio de modo que esa investigación pueda verse en su totalidad. Entonces, ese es el primer reto. El segundo reto, entonces, es cómo hago para ubicar en el espacio que tengo disponible. En este caso, estaba la nave central de Santa Clara en su totalidad y las salas de exposición temporal del Museo Colonial. Entonces, ¿cómo hago para ubicar en términos de mobiliario, en términos de iluminación, en términos de diseño, los elementos que constituyen la exposición? Y ese es como los retos que tiene precisamente la museografía. Entonces, lo que, esos son como en general lo que hace el museógrafo a diferencia. Entonces, el museógrafo recibe el material y trata de ubicarlo de la mejor manera para que el visitante tenga una ent no entienda, pero que tenga una visión de lo que la investigación quería hacer. Entonces damos la bienvenida nuevamente a Ana María Torres. Como les comentaba, ella es la curadora, es historiadora y magíster en historia y trabaja en el equipo de investigación y curaduría de los museos ya hace 4 años. Entonces, Ana, porfa, cuéntanos un poco de lo que haces en el museo. Bueno, gracias a todos por estar acá, gracias Manu. Y el área de curaduría, como bien lo dijiste, se encarga de la investigación y de, digamos, de esta triada Mm. que está en la conservación, la investigación y la difusión de los contenidos que queremos que nuestros públicos conozcan. En este caso, en el caso específico de las exposiciones, en nuestra área recae la investigación que se debe hacer eh, como un guión científico o un primer insumo para las exposiciones y luego la tarea está en traducir todo ese conocimiento que puede ser pesado científico como muy de una comunidad específica a un guión en donde quede claro para todos los públicos, desde los públicos expertos hasta las personas que se están aproximando por primera vez a los temas de historia colonial. Entonces ahí digamos que se unen las imágenes, las piezas, los textos y se plantea, digamos, en un primer momento todo este abanico de experiencias sensoriales, de experiencias en tercera dimensión que después se van a conversar con el área de museografía para que todo eso que está en papel se vea, digamos, se ponga en escena. Sí, ahora sí, muy importante contarle, es muy importante contarle al público que es en el Museo Colonial Santa Clara tenemos un trabajo interdisciplinario donde son varias las áreas que intervienen en un guión desde la concepción de la idea hasta que finalmente está el montaje. Ana, estaba contándonos Felipe cómo el Museo Colonial y Santa Clara hicieron su aporte a la celebración del Bicentenario con dos exposiciones. Santa Clara con el púlpito como campo de batalla que hablaba de este tema de los sermones y la importancia que tuvieron en los procesos de independencia e incluso también en generar algunas ideas reticentes a la independencia. Pero ¿cuál era la idea central de Tradición en la Revolución? Que era la exposición que específicamente curaste tú. Listo. Para lo primero que dijiste, sí es súper importante tener en cuenta que la curaduría no trabaja sola, curaduría y museografía, digamos que eso es el tema de hoy, pero para que el guión llegue a producirse hay un equipo muy grande detrás
revisando los textos, viendo que sean comprensibles desde todos los puntos de vista. Entonces es muy importante ver que el área, o sea, que no se construye el guión desde un curador, ¿no? Y no es una cosa de autor de una única persona, sino que hay un trabajo en equipo muy grande que es lo que permite, digamos, el éxito de las exposiciones. En el caso de Tradición en la Revolución, lo que quisimos fue, digamos, como pausar un poco la celebración, ¿no? Como pensar, bueno, ¿y qué estamos celebrando? Y mostrar esta idea de que no nos acostamos un día siendo coloniales y al otro día ya éramos republicanos y que, digamos, esta idea de que la historia se divide muy tajantemente en periodos claros, ¿no? Entonces lo que quisimos mostrar fue cómo después de esta batalla de Boyacá, que aparentemente nos dio la independencia ya definitiva, muchos aspectos coloniales siguieron estando presentes en la formación de la nación en el siglo XIX, a diferentes niveles, algunos más tempranos, otros más tardíos, y lo que quisimos fue mostrar estos aspectos desde las salas que ya están en el guión permanente del museo. Entonces, imagen, esta idea de colonia y de conquista, la idea de ciudad y los oficios, ¿no? Entonces, esa digamos que fue la idea, más que celebrar sin una reflexión detrás, pensar que la colonia no es un periodo que se acaba con la batalla de Boyacá y con la independencia, sino que podemos rastrearlo en el siglo XIX, incluso hasta hoy, que es lo que nos cuenta la sala 5 del museo. Sí, Ana, mencionas una palabra que me parece muy importante siempre tener presente y es reflexión. Y es algo que voy a direccionar mi siguiente pregunta relacionado con el tema de las piezas seleccionadas para ser parte de la muestra. Misionalmente, los museos Colonial y Santa Clara trabajan lo que es la investigación, protección y divulgación del patrimonio colonial colombiano. Pero para que sea patrimonio realmente tiene que haber una conexión con el público. Y esa conexión con el público la propiciamos a partir de esa reflexión de que somos una sociedad que proviene de un periodo colonial, o sea, tenemos muchos elementos que provienen de ese momento histórico como casi ningún otro. Entonces, algo muy interesante que tuvo esta exposición fue ese diálogo entre piezas coloniales de la colección y también esa gestión con piezas de otros museos que incluyeron piezas contemporáneas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso? Bueno, para esta exposición, digamos que era un reto pensar en las piezas y de hecho, como tú muy bien lo mencionas, en nuestra misión está tender esos puentes con el presente y además tender puentes con las demás instituciones que también nos puedan ayudar digamos, a exhibir piezas que nos sirvan para hacer más comprensible nuestro mensaje. Entonces acá tuvimos piezas del Museo Nacional, el Museo de la Independencia, por ejemplo la Santa Librada, que digamos, tenía tanta importancia en entender cómo una imagen que surge en lo colonial fue tan importante para la celebración de la independencia. Y arte contemporáneo. Por ejemplo, teníamos para hablar de la pervivencia, digamos, de esa relación con la Iglesia Católica, eh, teníamos una obra de Beatriz González llamada El Concordato, ¿no? Para, digamos, como para ambientar esto de la larga duración de esa relación. Y además teníamos dos piezas muy interesantes, dos ilustraciones de Natalia Gordillo, de dos relatos en los que se podía ver esa nostalgia por la colonia a finales del siglo XIX. Entonces, digamos que, como tú muy bien lo decías, creo que tiene un efecto muy grande en los visitantes, en los públicos, ver ese, digamos, como ese choque de imágenes, ¿no? Como al lado de un retrato del siglo XIX tengo una obra de Beatriz González, o como al lado de pinturas de santos llega una ilustración con animales y disfraces y digamos con un lenguaje visual bien particular. Creo que eso como que nos hace salir un poco de la linealidad del discurso
y genera esa reflexión. Y digamos que para nosotros es muy importante no solo generar estas reflexiones, sino darle cabida en los museos, como viene siendo ya una tradición desde el inicio de la década. Ahora, este tema de las piezas, una cosa es la selección y una investigación y que lo que representan dialoguen entre sí, pero también genera algunas dificultades o unos retos para lo que es la museografía. Eh, eh, no sé, Felipe, si nos puedas contar un poco sobre qué retos representa montar pinturas, esculturas, grabado y sobre todo de diferentes periodos y si tiene alguna estrategia para hacer que esas piezas estén unidas bajo una misma cohesión temática. Sí, uno de los retos principales precisamente de trabajar en museos que tengan colecciones históricas es que lo que se puede construir en la actualidad para acompañarlas, pues claramente no es histórico, es algo contemporáneo. Entonces debe haber siempre una visión en términos de qué le conviene más a una pieza que tenga acompañándola o si sencillamente la museografía pues es casi que transparente. El reto entonces, por ejemplo, en el caso del Museo Colonial, es que las piezas, en el caso de las pinturas o las esculturas, pues son obras de arte de 300 años o más, y eso hace que las piezas tengan una expresividad interna muy completa. El reto entonces se vuelve más un tema de organización y de ergonomía, en el sentido en que lo que hay que hacer es organizar el espacio de modo que las piezas puedan de una parte apreciarse como piezas individuales, porque muchas personas están, van al museo a ver una pieza específica, por ejemplo, o van al museo a apreciar algo en detalle. Entonces, en ese orden de ideas, lo que se fomenta es que el espacio tenga la opción de que las personas puedan sencillamente apreciar su obra individualmente. Pero cuando se está contando una historia, que es la que está planteando el guión, lo que se trata de hacer es que se organizan las piezas, los textos y los contenidos adicionales, como por ejemplo infografías, fotografías y demás, de modo que haya una cohesión narrativa en todo lo que se está contando. En ese orden de ideas, si bien la pieza individual tiene la misma información que la pieza siempre ha tenido como obra de arte, cuando se ve en el contexto en línea de lo que tiene acompañándola, entonces hay una historia nueva que se está extrayendo de esa pieza o de ese conjunto de piezas. Entonces el reto es que las piezas estén con sus contenidos, el título, la ficha técnica, el texto que la acompaña, de modo que haya una historia más contextual de la que la misma pieza como por sí misma estaba contando. Entonces hay que tener especial atención es precisamente en cuál es la historia que se está contando y cómo una historia conecta con la siguiente historia y conecta con la siguiente historia y conecta con la siguiente historia dentro del contexto del guión, que es lo más importante. Bueno, yo creo que es momento de saludar a gente que está conectada. Muchas gracias nuevamente, Luis Eduardo Cárdenas, Gina Margaret Niño, Francisco Rodríguez, ya hablamos más duro. Muchas gracias por estar conectados y recordarles que estamos acá pendientes de sus preguntas. Esto es un conversatorio, por favor, pregúntenos que nosotros estamos queriendo compartir con ustedes. Los museos no son espacios solamente que tenemos un mensaje unidireccional, sino que también queremos que ustedes nos retribuyan porque hay muchas cosas que a veces los mismos guiones pasan por alto, entonces siempre esta comunicación con los públicos es muy importante. Saludos también a Alejandra Medina, que se conecta. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta ya específica para Ana María o para Felipe.
En este punto contamos con 46 personas que nos están siguiendo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Vero Ramírez, por estar acá presente. Bueno, entonces continuamos con Ana María y Felipe. Cuéntenos un poco de lo que es el trabajo con otras áreas. Porque si hay un principio importante en la museología actual es el trabajo interdisciplinario. Varias veces lo hemos repetido, varias veces lo ha mencionado Aria, varias veces lo ha mencionado Felipe, pero ¿por qué nos cuentan un poquito de esa interconexión? Bueno, creo que es algo que ¿Quién? trasciende. Anita, si quieres, arranca. No sé si me están escuchando mejor, porque había un comentario de que mi volumen estaba muy bajito. Espero que ya se haya solucionado este problema. Bueno, en el museo, en realidad, en todas las actividades que desarrollamos, es supremamente importante tener a todas las áreas vinculadas. Digamos que un proceso que se inicia en curaduría se conecta luego con la museografía, pero pues detrás está el área de registro que ayuda a gestionar el préstamo de los movimientos de las obras, el área de conservación, que pues tiene que estar, digamos, detrás de esa supervisión de que, digamos, yo quiero exponer una obra de nuestra colección, pero en qué condiciones está, si hay que hacerle algún arreglito, algo eh, que sea necesario para poderla exponer. El área digamos, de administración, ¿no? Que nos ayuda con pues, toda la parte de recursos y demás que se tienen que, que gestionar para que las exposiciones salgan adelante. El área editorial, muy importante porque está detrás de la corrección de los textos, y pues nuestro comité curatorial en lo que, por ejemplo, es muy interesante la mirada de Manuel como museólogo. A veces uno como historiador aunque está muy metido en su discurso y cree que lo que está diciendo es absolutamente claro para todo el mundo, pero ahí entra Manuel diciendo, perdón, pero esto no tiene ni pies ni cabeza, no se entiende. Entonces uno dice, ah, bueno, porque pasa mucho eso, uno está como muy metido ahí y para uno es absolutamente claro, pero no, resulta que no. Entonces, digamos que ese trabajo es el que nos permite crear contenidos lo suficientemente claros para todos los públicos. No sé, Felipe, ¿cómo lo ves tú desde tu área? Felipe. Felipe. Bueno, mientras que retomamos a Felipe, ya empezamos a ver varias preguntas y más gente conectada. Gracias, Julián Giraldo, por estar aquí, Diego Armando, Antonio Aragón, Daniela Osorio, Lore Molina. Entonces vamos con la primera pregunta. Yo creo que tú nos puedes ayudar un poco. En cuanto a la parte pedagógica, la exposición, ¿cómo se pensó la curaduría, la formación de públicos y su difusión? Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Claro, digamos que una vez está hecho el guión, el área educativa es esencial porque es desde allí que se generan estas herramientas, digamos que paralelas, ¿no? O bueno, o que complementan el guión con actividades, juegos, muchas, incluso actividades de reflexión también, ¿no? Por ejemplo, una de nuestras actividades planteadas por el área educativa era un escudo de Colombia sin ninguno de los, pues como con el contorno, sin ninguno de los símbolos, para que las personas crearan un escudo nuevo, ¿no? Entonces, digamos que el área educativa está muy vinculada a la creación de estas actividades, eh, y, de, para interactuar con nuestros públicos y así, digamos, que hacer más claro y más interesante el mensaje que queremos comunicar.
Y ya también entra la parte de divulgación y prensa, que se encarga, digamos, de hacer una campaña expectativa, de estar acompañando todo el desarrollo de la exposición desde antes, durante y después, para que a través de los diferentes medios y redes nuestros públicos conozcan la exposición y se animen a ver. Sí, Ana, tenemos otra pregunta para ti. Pregunta Eric Santiago Vergara si se necesita hacer un estudio específico para poder ejercer como curador. Bueno, digamos que hay estudios específicos de curaduría, aunque en nuestro país no hay un programa académico exacto para esto. En mi caso, pues soy historiadora, y creo que muchas de las habilidades de la curaduría se aprenden en el hacer, en la vida diaria de los museos y en esa interacción con las demás áreas en donde, digamos, como que se van ajustando y afinando eh, los procedimientos y las prácticas de la curaduría. Yo creo que es como cualquier oficio que uno lo continúa llevando a cabo así ya haya terminado sus estudios, porque este no es un campo, digamos, en el que ya se haya dicho la última palabra. Cada museo, cada tema, cada exposición incluso requiere algo específico a lo que hay que estar abierto, ¿no? Digamos, como para eh, integrar nuevos elementos, por ahora, digamos, en esta contingencia, lo digital dentro de la curaduría. Entonces creo que es algo que, si bien sí se puede estudiar en otros contextos, se va, digamos, viviendo y aprendiendo en el quehacer. Muchas gracias, Ana. Esta siguiente pregunta que formula Lore Molina, creo que se la podemos dirigir a Felipe. Si esta situación se prolonga, ¿cómo cambiarían sus roles? ¿Hasta qué punto pueden digitalizarse sus roles y los museos? Hola, Lore Molina. Felipe. Creo que ya se me oye, Manu. Creo que sí. Estoy un poquito fuera del loop, pero creo que ya se me oye bien. Felipe, Entonces, ¿está? sí, sí, sí. ¿Se me oye, Manu? Sí, sí, te oímos. Em, entonces, yo creo que sigo para responder la pregunta. Sí, no, es importante tener en cuenta que el museo pues tiene que continuar como herramienta educativa y cultural, pero entonces lo importante es eh, pensar en cómo se puede lograr que los contenidos de los museos puedan no necesariamente cambiar, sino que puedan tener un lenguaje diferente. Entonces, nosotros hemos estado tratando de utilizar las herramientas que ya están disponibles para que las personas tengan acceso pues, a los contenidos del museo, a los próximos contenidos y eventualmente pues, a los contenidos actuales del museo. Entonces, para eso hay unas herramientas que están disponibles en este momento que nos estamos evaluando y estamos no experimentando, pero sí programando para lanzar al público. Y una de esas estrategias es que las exposiciones pues, pueden ser recorribles de manera digital también. Eso lo que permite es que a través de herramientas que se utilizan usualmente en visualización de apartamentos o en visualización arquitectónica o en visualización o en juegos de video, se puedan utilizar para interpretar los espacios de un museo. Entonces, no es necesariamente digitalizar, porque de todas maneras nosotros, la exposición igual está digitalizada cuando se diseña, o sea, se diseña de manera digital y antes se materializa. Entonces, lo que uno hace en este momento es tratar de que ese material que ya es digital tenga un acceso el público a ese material. No es que haya que digitalizar el museo.
Piensen, por ejemplo, que por ejemplo, el museo tiene su colección fotografiada, el museo tiene todos los contenidos se escriben en primera medida en texto que está digital de todas maneras. Todo está en bases de datos guardado, los diseños están hechos en modelos 3D que ya están digitalizados. Entonces, no es tanto el ejercicio de digitalizarse como el ejercicio de reemplazar la materialización por un acceso a esos contenidos digitales. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, los primeros ejercicios, uno de ellos es este de redes sociales, eh, en otra medida es, por ejemplo, que las personas puedan acceder a los contenidos didácticos del museo que usualmente nosotros enviamos en unas maletas físicas que se llaman las maletas didácticas itinerantes. Esos contenidos ya existían digitales, lo que hay que hacer es convertirlos de modo que la gente los pueda jugar el rompecabezas, pueda jugar el memorama, pueda acceder a la información de las maletas didácticas, que es una exposición chiquita en medio de todo. Y el siguiente paso entonces es nuestras próximas exposiciones, que las personas tengan acceso digital a esos contenidos, entonces, a esos contenidos que ya eran digitales. Entonces, subirlos en plataformas donde se puedan recorrer y que las personas puedan hacer clic y mirar la información de la pieza, tal cual como si hubieran estado materialmente en el espacio, se acercan a la pieza y ven el texto en la ficha técnica. Ese material ya se puede ubicar en un espacio 3D digital que se puede recorrer, las herramientas están disponibles. Eso requiere una serie digamos que, de herramientas tecnológicas que el museo está en esa evaluación en este momento. Les cuento próximamente vamos a tener algunos de esos elementos disponibles para recorrer. Específicamente, nuestra próxima exposición temporal pues, va a estar ahí disponible también para todos. Bueno, muchas gracias por la participación de ustedes. Siguen llegando asistentes. Estamos muy contentos con esta asistencia que tenemos. Lilian de México, José Ania de Brasil. Saludos a ustedes también que nos están viendo desde otros países. Hay muchas dudas que son similares en cuanto, y mucha sobre todo preocupación sobre cómo se va a virtualizar, ¿no? Y cómo va a trascender del espacio físico también a las plataformas digitales. Ahora, también hay una duda reiterada en las preguntas y es el tema de la evaluación de las exposiciones. Ana, ¿qué hacemos nosotros en los museos para evaluar que una exposición realmente esté cumpliendo ciertos objetivos? Bueno, tenemos el tradicional estudio de públicos, pero si bien no lo hemos hecho en todas las exposiciones, pero hemos implementado una actividad muy interesante que se llama prototipado de exposiciones. Para la exposición de los 75 años del museo hicimos esto, digamos, paralelo al montaje, a la exposición o a la producción. Y la idea de tener en el espacio de la sala de exposiciones una maqueta, ¿no? Entonces, en vez de tener el cuadro ahí colgado, era una impresión y, digamos, ciertos elementos que pudieran funcionar como un prototipo. Y así teníamos también los textos y los títulos y demás. Y el público podía Bueno, parece que tenemos problema con el audio de Ana María, entonces le paso a... Ya, anotar volvió. en hoja, sí, entendí lo suficientemente este texto, suficientemente claro, incluso buscar por seleccionar ficha técnica que parecía como más completa o más acorde. Entonces, sí, me fui. Bueno, como ven, el tema de la virtualización
todavía no es tan sencillo. Estamos teniendo unos pequeños problemas de audio. Sin embargo, agradecemos nuevamente la participación y la asistencia de todos ustedes. Y creo que hay una pregunta muy interesante para Felipe y es, ¿cómo se puede trabajar de manera eficaz el tema de inclusión, generando conexiones sensibles con el público? En el 2017, en donde precisamente surgen estos temas en el proyecto arquitectónico, desde el proyecto arquitectónico, pero que se trasladan a los espacios de exposición. Entonces, hay unos retos grandes que tienen que superarse por parte en términos de diseño. Yo mencionaba la palabra ergonomía. Eh, precisamente es el primer, digamos que, variable que se debe resolver. El tema de ergonomía es el espacio que ocupa el cuerpo en todas sus acepciones, silla de ruedas, de pie, una persona, un niño pequeño, un adulto mayor, en el espacio expositivo. Entonces, ergonómicamente, pues el museo tiene que estar acorde a esos espacios que permita que pase una silla de ruedas, que permita que, un niño pequeño tenga acceso a la imagen, una persona de estatura alta también. Eso en cuanto a ergonomía. Ahora, hay unos elementos que son ya más concernientes a el tema de accesibilidad de personas que tengan algunas inhabilidades físicas, motoras, visuales y temas por el estilo. El museo ha venido realizando unas acciones, por ejemplo, para citar una, se trabaja con el CRAC, que es el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Visual, en donde lo que hemos hecho es que en algunas ocasiones pedazos de algunas de las piezas, las personas con este tipo de discapacidad las pueden tocar y a través de la acción sensorial se pueden formar una idea de lo que de lo que se está exhibiendo en ese momento. También hemos hecho modelos de piezas para que se puedan tocar. Ellos mismos han hecho sus propias interpretaciones en cerámica, por ejemplo, que fue un ejercicio muy interesante que hicimos, en donde ellos hicieron su ejercicio a partir de una pieza del Museo Colonial, que era una copa de platería, y ellos hicieron su interpretación cerámica, y esas piezas además se exhibieron para que los que sí pueden ver, pues pudieran apreciar lo que ellos están haciendo. Entonces, no solamente es un ejercicio en donde hay accesibilidad hacia la persona que tiene la discapacidad, sino que el que no tiene la discapacidad o tiene otra discapacidad pueda también de pronto entender cómo esta persona lo está interpretando. Ese tipo de ejercicios son muchísimo más interesantes para nosotros en términos de dar accesibilidad a estas personas. Por supuesto, nos falta mucho más, ¿no? Esto es un trabajo que sí continúa. En ese sentido, pues tenemos que hacer más acciones, pero sí queremos que esas acciones sean de doble vía, no solamente como acceda y ya, sino que lo que la persona interpreta, la persona con la discapacidad interpreta, también tenga un lugar en el museo. Yo creo que esa acción también nos interesa mucho desde el museo, y exhibirla, mostrarla, divulgarla, también es parte de lo que hacemos nosotros. Entonces, eso es algo que nos falta mucho por trabajar en eso, pero yo creo que las acciones que hemos realizado han sido muy satisfactorias en ese sentido. Bueno, nos acompaña también del Yurbaco Museo desde Cartagena de Indias. Muchas gracias que nos estén visitando y nos están escuchando desde otras zonas del país y desde otros países. Ana y Felipe, estamos cerca de terminar este conversatorio que ha sido muy interesante y sobre todo en este interés que tenemos de compartir con ustedes toda la información que estamos teniendo. No podemos hablar de conocimiento, pues porque conocimiento es todo lo que está por investigar, pero sí toda esta información que hemos ido adquiriendo y consiguiendo gracias a las obras y a la investigación que hace el trabajo del equipo de curaduría y el equipo de dirección y de registro. Realmente es grande la investigación que se hace en el museo. Quisiera invitarlos a pensar algunas últimas reflexiones sobre el trabajo que hacen en el museo y los retos de ahora en adelante, que es algo que preocupa mucho a los públicos. Entonces empecemos por Ana.
Creo que estamos teniendo problemas nuevamente con el audio de Ana. Entonces pasemos a Felipe, por lo pronto. Sí, la idea sería, es un reto muy grande la situación del museo, pero pues también es una oportunidad muy grande para, digamos que, utilizar otras herramientas que existen dentro del museo, pero que no son visibles de alguna manera con los públicos, excepto las herramientas tradicionales que tenemos, que es precisamente la exposición en el museo. Entonces, esto lo que nos abre es un panorama para que cosas que las personas no ven usualmente, que son, por ejemplo, los modelos 3D que utilizamos para hacer los muebles, las planimetrías que utilizamos para diseñar las exposiciones, todo eso, y la trasescena, por ejemplo, la restauración de piezas, el registro fotográfico de otras piezas, digamos que el diseño de materiales educativos, es la oportunidad, sentimos nosotros, para mostrar ese material que hace parte del trabajo interno del museo, pero que lo único que las personas ven usualmente es la exposición terminada. Entonces, a falta de ver la exposición terminada en este momento, o de tener acceso a la exposición terminada, todo ese material se vuelve fundamental para mostrar, ¿no? Entonces, ahí es donde está la capacidad de poder mostrar ese material de modo que las personas ahora, en este momento, desde sus casas o desde donde estén, pues tengan acceso a ese material, y el reto del museo entonces es cómo mostrárselos de la mejor manera. Entonces yo creo que esa es la reflexión de mi parte. Y las exposiciones físicas en el museo se van a seguir haciendo, es decir, esas las vamos a seguir haciendo, y es el deber ser del museo. El deber ser del museo es hacer exposiciones, además de conservar y divulgar sobre el patrimonio que guarda, pero pues un elemento fundamental de un museo pues es hacer exposiciones. Entonces, el hacer una exposición no solamente es inaugurar una exposición en un espacio físico, eso tiene un montón de material que queremos mostrárselos también, queremos abrirnos, ser sinceros y decir, estas son las herramientas que tenemos, este es el proceso que hacemos usualmente, venga, mírelo, qué opina, le gusta, no le gusta, qué podemos hacer con ese material. Esa es como la reflexión que yo creo que el contexto en el que estamos nos invita a hacer. Sí, yo pienso que, bueno, más que el tema fundamental de las exposiciones, es un elemento distintivo, porque ya los museos realmente son mucho más que eso. Por eso este énfasis tan importante en la investigación. Como suele decir mucho la directora, la investigación es la sangre que corre por las venas de los museos. Quisiera Hemos tenido problemas técnicos con el sonido de Ana María. Sin embargo, quisiera recordarles que todos los martes tenemos una actividad por la red social Instagram de los Museos Colonial y Santa Clara, Martes Preguntón. Ahí estamos a tiempo real, nos entran las preguntas y nosotros buscamos el miembro del equipo que la pueda resolver, o si no, el especialista que pueda trabajar esa pregunta. Entonces, por favor, háganos esas preguntas, que incluso esta actividad del día de hoy, este conversatorio de hoy, surge a partir de esta. También, por favor, sigan todas nuestras actividades digitales, que estamos teniendo muchas sorpresas, estamos preparando muchos contenidos de acuerdo a todos los días que tenemos en programación. Lunes de colecciones, martes preguntón, miércoles entrenos también para hablar con los miembros del equipo, jueves de recuerdos TBT, viernes de curaduría y fin de semana de variedades. Tenemos muchas cosas que contar sobre la colonia y sobre todo nos interesa mucho la interacción con ustedes. Estamos muy contentos por esta fidelización que estamos teniendo y por esta respuesta que estamos teniendo por parte de ustedes. Creo que podemos cerrar esta sesión del día de hoy y esperando sus preguntas. Ya saben que estamos contestando. Entonces, un abrazo para todos. Muchas gracias, y muchas gracias a las personas que también se unieron recientemente: Adriana Reyes, Manuel Rodríguez, Carla Rodríguez, Elmira Gutiérrez. Un abrazo y que tengan feliz tarde. Recuerden que estamos todos los museos del Ministerio de Cultura. Hashtag museos en casa, @mincultura, Museo de la Independencia, Museo Nacional, y pueden invitar que estamos haciendo. Feliz tarde. Chao a todos.